la sesión esto es un poco iniciación a la analítica web y no, o sea, no pretende que la gente aquí salga aprendiendo a hacer cosas, sino a entender qué se hace con las herramientas de analítica y por qué sirven y por qué últimamente se están demandando más. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, me paráis, lo explico, intento poner ejemplos de cosas que han pasado en I2B para que veamos casos prácticos de cómo se utiliza y que quede todo más claro, ¿vale? Entonces, bueno, la primera parte es qué es la analítica y por qué es importante, ¿vale? Y aquí la primera cosa es esta frase que es: la analítica es el resultado de analizar la actividad con el objetivo de enfocar acciones a resultados. Es decir, yo no voy a analizar por analizar, ni voy a poner unos números ahí por poner unos números, sino que yo lo que tengo que intentar es, estoy buscando algo porque tengo un objetivo y en base a este objetivo yo voy a analizar qué resultados he tenido y qué acciones voy a aplicar para mejorar, ¿vale? Ese es el concepto. Entonces, la primera parte de analizar, el objetivo es convertir datos en información e información en conocimiento. Es decir, saber que un 2 es un 2 no me sirve de nada, necesito saber qué implica ese 2, para qué me sirve ese 2 y ese 2 en qué contexto se encuentra. Entonces tenemos este ejemplo. Por ejemplo, yo, si os digo la palabra bravo, ¿vosotros qué pensaríais que podría ser, por ejemplo? Juan Bravo, ¿no? La persona. La El apellido de la persona. Aplauso. Bueno, y si luego os digo, veamos bravo y digo providencia, La Virgen. pensaríais pues, en la Virgen, La Divina en una calle, en una comuna. Si ahora digo Manuel Montt, ahí también, presidente, una calle. José Miguel Claro, otra persona. Huelén. Entonces, si juntamos todo esto, tenemos un contexto, es decir, yo ya no tengo bravo, ya no tengo providencia, yo tengo una serie de cosas que si las pienso en un contexto y digo, ah, vale, estos son calles. Pues en contexto son calles cercanas a la antigua oficina. Entonces aquí, ¿qué es lo que quería saber? Yo podría preguntar, por ejemplo, ahora una vez sabiendo esto, ¿cuál es la mejor ruta a seguir para llegar a Miguel Claro 393, por ejemplo? ¿Vale? Entonces, si yo tengo todas esas calles y ya sé que mi objetivo es llegar aquí, yo podría decir, vale, ¿cuál es la mejor ruta para ir? Y puedo pensar que puede haber varias alternativas, pero tengo una ruta por la que voy a llegar más fácil, a lo mejor no es la más sencilla, no es la más directa, pero sí que puede ser la que más conviene a mis objetivos. ¿Vale? Entonces eso es un poco el convertir un dato que he tenido en, al final, una cosa de conocimiento. Vamos a poner un ejemplo un poco más orientado a lo que sería un sitio web, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un dato que sacamos de una herramienta analítica, por ejemplo, de Google Analytics, ¿no? Y es el 4% de las visitas que compran en mi sitio, del 4% de las visitas de mi sitio, 4 compran. El 81% de este 4% compran durante su segunda visita a mi sitio. Y el 86% de estas segundas visitas se realizan durante el mismo día. Es decir, esos son los datos, ¿vale? Un 4% compra, un 81% lo hacen en su segunda visita y el 86% por eso lo hacen esa segunda visita durante el mismo día. ¿Qué podría ser la información que saco de esto? Que el 78% de las visitas que compran en nuestra tienda, ¿vale?, lo hacen durante su segunda visita, pero en el mismo día, porque están a lo mejor vitrineando en la competencia. Entonces entran en mi sitio, ven el precio de mi artículo, se van a la competencia, miran a ver cuánto cuesta ahí, se van a otro lado, miran a ver, al final dicen, oye, pues voy a venir a este que es el más barato, y lo compran. ¿Cuál sería el conocimiento que podemos aplicar después de pensar un poco en esta información? Es, como los usuarios vienen a nuestra web y se van a comprobar la competencia, habría que generar, por ejemplo, una sensación de urgencia cuando entren a mi sitio web para que lleguen y se queden y compren, no se vayan y luego vuelven. Y de esa forma intentar que un mayor número de personas conviertan. ¿Vale? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo que es muy gráfico de nivel de urgencia. Tú cuando buscas en booking.com, tú dices, bueno, pues yo quiero ir a Punta Arenas en enero, ¿vale?
para este fin de semana y me empiezan a salir alertas. Me dicen primero que, ojo, tienes cancelación gratuita en la mayoría de las habitaciones. Ojo, el 31% de lo que hay aquí ya está reservado. Ojo, es muy solicitado por los viajeros. Lo que te están intentando decir es, date prisa que te vas a quedar sin ello. Los precios están subiendo en los últimos 2 días. Cómpralo o si no, te va a subir el precio la próxima vez que entre. Se ha hecho una reserva en los últimos 14 minutos. Oye, nos quedan solo 2 apartamentos. ¿Vale? Al final todo eso te crea la sensación de urgencia, que no voy a ir a buscar a otro lado, me voy a comprar aquí lo que necesito antes de que me quede sin o me suba el precio. Vale, entonces ahí hemos visto un pequeño ejemplo. Luego, bueno, aquí durante la presentación vamos a hablar de muchos conceptos sueltos para entender un poco qué tipos de análisis hay, para qué sirven, qué diferencias hay entre hacerlo una cosa de una forma o de otra. Una cosa importante saber es que existen 2 tipos de análisis, el cuantitativo y el cualitativo, ¿vale? Que muchos de vosotros sabréis cuál es la diferencia, ¿no? Pero el cuantitativo es qué está pasando, son datos objetivos, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí, ahora, en este momento? Y el cualitativo es por qué está pasando. Es decir, vale, la gente como hemos visto antes, la gente está yendo, está volviendo y luego está comprando, pero ¿por qué están haciendo eso? Lo que hemos visto antes, porque están yendo a la competencia. Entonces, yo tengo primero un qué y tengo que buscar un por qué para tener, digamos, un análisis completo de todo esto. Pues continuamos con la frase que veíamos antes, que hemos hablado de lo que era el analizar. Ahora vamos a hablar con el objetivo, que tenemos que saber, muy importante, es que la analítica sin un objetivo de negocio es solo reporting, ¿vale? El reporting es básicamente un documento que se entrega y se dice que tantas personas han venido a tu sitio, tantas personas se han ido, no sé, te convierte en el tanto por ciento, ¿vale? Eso lo puede hacer cualquiera, incluso te puedes lanzar ese documento Analytics directamente si quieres. Lo importante es lo que tú determines o el razonamiento que tú le pongas a eso, ¿vale? Entonces necesito tener un objetivo para poderle decir, oye, si tu objetivo es este, está pasando esto, tienes que hacer estas cosas, ¿vale? Aquí pongo un pequeño chiste ilustrativo, ¿vale? Es que si queremos tener algo interesante que decir, tenemos que saber qué es lo que está buscando el público. En el mundo real las cosas suceden así. La gente ve una cifra y no piensa en por qué esa cifra, simplemente se quedan pegados en una cosa que a lo mejor no es tan relevante y no piensan en lo que va después. ¿Vale? Y los resultados, que en este sentido lo que tenemos que ver es que, vale, yo tengo un objetivo, pero necesito que ese objetivo sea medible, ¿vale? Si yo digo, oye, quiero alcanzar X, pero no sé qué significa alcanzar X, no sé cómo lo voy a medir ni nada, no me sirve para nada. Para eso necesito tener KPIs, ¿vale? Que los KPIs son los Key Performance Indicators, que son las claves de rendimiento que voy a utilizar para medir los objetivos. Ahí pongo otro chiste ilustrativo, que el gerente, el director de la empresa, he invertido más de $500.000 en SharePoint y la gente sigue sin colaborar. Otro dice, oye, yo colaboro mucho, he colaborado 2 veces antes de esta reunión. Y el otro dice, creo que la gente no sabe qué es lo que yo quiero por colaborar. Es decir, tú puedes interpretar que colaborar es una cosa, otra persona otra, porque no se ha definido claramente cómo voy a determinar yo qué es colaborar para saber medirlo y que todos estemos trabajando bajo, digamos, unos mismos parámetros. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿cuál es el ciclo de vida de un KPI? Una vez yo tengo un objetivo, que es, por ejemplo, no sé, alcanzar un 5% de ventas en mi sitio web, no sé. ¿Vale? Mi primer paso es definir ese KPI, es decir, ¿cómo voy a medir yo que he vendido un 5%? Ese 5% es un 5% de la gente que entra, ese 5% es, quiero medir un 5% del total de mi volumen de venta de todas mis tiendas. ¿Qué significa ese 5%? Necesito definir claramente qué va a ser ese KPI para luego yo poder seguirlo. Luego lo tengo que medir, es decir, mes a mes o día a día o semana a semana, según te lo plantees, tienes que ir midiendo cómo vamos con ese objetivo. Si mi objetivo era el 5%, este mes he conseguido el 4%, tengo que mejorar
he conseguido un 7, voy bien, pero podría hacerlo mejor seguramente. Analizarlo, bueno, tengo el resultado, analizar, bien, he crecido un 4, quería un 5, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué he crecido un 4 y no un 5 si yo quería crecer un 5? O al revés, yo quería un 5, he logrado un 7, puedo conseguir un más, mi objetivo que me había puesto era poco, a lo mejor, y puedo pedir más. Eso sería lo que sería analizar, y luego al final aplicar mejoras. Es decir, ya haya cumplido mi objetivo o no, siempre hay cabida para la mejora en un objetivo. Nunca tenemos que conformarnos con ya he conseguido lo que quería, si yo lo he conseguido voy a buscarme una meta más fuerte. De hecho, normalmente cuando te planteas un objetivo tienes que intentar, ¿no?, lo que siempre se dice, ¿no? Si quiero llegar a la Luna, voy a intentar llegar a Marte para por lo menos llegar a la Luna. Si digo que voy a llegar a la Luna e intento llegar a la Luna, seguramente no llego, ¿vale? Porque necesitaré más. Bueno, entonces vamos a ver como unos ejemplos de qué sería un objetivo y KPIs, así más gráficamente. Imaginemos que mi objetivo es llegar a Valparaíso desde Santiago, ¿vale? Y yo quiero llegar en menos de 2 horas. Aquí voy a tener varios factores que voy a tener que saber, o sea, voy a tener que definir qué me va a hacer determinar si yo voy a alcanzar mi objetivo o no. Vosotros podéis pensar, por ejemplo, una cosa que va a determinar si yo voy a llegar a Valparaíso en 2 horas es, por ejemplo, pues en el caso de que esté en Casablanca, desde aquí, cuánto tiempo llevo ya y cuánto tiempo me queda. Es decir, si yo estoy en Casablanca y han pasado 1 hora y media, por ejemplo, seguramente va a ser complicado que alcance mis objetivos de las 2 horas. Si ha pasado solo media hora, muy posiblemente lo vaya a cumplir. Eso sería un KPI que voy a medir, el tiempo. Otro KPI puede ser la distancia. Vale, si yo quiero recorrer 127 kilómetros en 2 horas, tú sabes cuánta distancia llevas, cuánta distancia te queda y puedes ahí juzgar si crees que lo vas a conseguir o no. Más cosas que tengo que considerar, la velocidad a la que voy. No es lo mismo ir a 100 km por hora que a 200 que a 50. Si yo voy aquí y voy a 200 km por hora, aunque me quede 40 minutos, lo voy a conseguir. Si voy a 50, posiblemente no. ¿Vale? Y luego hay otros factores externos, como puede ser que haya taco, que esté lloviendo, no se pueden ocurrir muchas cosas que van a, digamos, ponerse entre medias de mi objetivo. Aquí lo que tenemos que hacer es establecer qué KPIs vamos a medir para saber si lo voy a conseguir o no, ¿vale? Entonces, cada objetivo tenemos que pensar cómo vamos a medirlo. Otra cosa que es importante es no caer en lo que llaman la trampa estadística, y es que yo cuando planteo un objetivo o estoy midiendo mis KPIs para medir ese objetivo, podemos encontrarnos con sorpresas. Por eso es importante tener varios KPIs establecidos, porque imagínate que yo digo, estoy muy contento porque he crecido un 20%, ¿vale? Está muy bien, estoy contento, es lo que quería, pero luego empiezo a ver y digo, oye, hemos crecido un 50% menos que la media del sector, porque el sector está creciendo al 40%, he crecido un 20%, pero estoy creciendo mucho menos que mi competencia. Ya no es tan bueno. O incluso peor, oye, he crecido un 20%, pero mis costes han crecido un 80%. Estoy perdiendo, o sea, mis beneficios han quedado un 40%. Vale, he crecido, pero estoy peor que el año pasado. Entonces necesito saber muy bien qué es lo que voy a medir para no encontrarme con estos problemas. En el caso de un sitio web sería, no sé, oye, mi tráfico ha aumentado un 300%, bien, pero si nadie está comprando, ¿para qué te sirve? ¿Vale? Entonces ese sería el ejemplo. Un poco recapitulando para esta primera parte, que creo que son cosas que deben quedar claras, ¿vale? Debemos tener siempre objetivos definidos y tenerlos claros cuáles van a ser. Si no tenemos ese objetivo, nada de esto va a servir, ¿vale? Estos objetivos deben ser medibles mediante KPIs, es decir, si me pongo un objetivo y no lo sé medir, tampoco me va a servir porque no voy a saber si lo estoy haciendo bien o mal, ¿vale? La analítica no se trata de mostrar un dato, sino de procesarlo y generar información, conocimiento, valor, ¿vale? Necesito cuando analice tener contexto de lo que está ocurriendo a mi alrededor para saber si lo que está pasando es bueno o es malo y no caer en errores, ¿vale? Y saber que existen dos tipos de análisis, que es el cuantitativo y el cualitativo. No me puedo quedar en el uno sin el otro, si no, no me va a servir de nada.
¿vale? Si tenemos claras estas cosas, ¿sí? Más o menos. Entonces, pasamos a la siguiente parte, que es la parte 2, que es un poco cómo analizar. O sea, cómo analizo yo lo que está pasando. Bien. Un concepto importante es saber la diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿vale? Eficacia es conseguir el objetivo, ¿vale? Soy eficaz, ¿vale? Quiero conseguir esto, lo he conseguido, bien. Ahora bien, la eficiencia es conseguirlo de una forma apropiada, optimizando mis recursos, ¿vale? Vamos a ver un caso real para saber un poco qué significaría esto en el mundo online nuestro en el que nos vemos inmersos. ¿Vale? Yo tengo una campaña de AdWords, vamos a imaginar, estos son casos reales. ¿Vale? Yo me he gastado 311 millones de pesos en AdWords, en publicidad para mi sitio, ¿vale? Y he generado unas ventas de 979 millones de pesos. Tengo un retorno de la inversión, ¿vale? Del 314%, y piensas, bien, voy bien, parece que soy eficaz, estoy consiguiendo más dinero del que estoy invirtiendo, ¿vale? A priori parece que lo estoy haciendo bien. ¿Qué pasa? Es eficaz, pero ¿es eficiente? Vamos a verlo de esta forma. Si yo divido el resultado total en dos bloques, tenemos un bloque que es una campaña en la que yo estoy invirtiendo 32 millones de pesos que me están generando 620 millones de pesos. Tiene un ROI, un retorno de la inversión, del 19.000%. Muy bien. Ahora bien, vamos a la otra cara de la moneda. Estoy invirtiendo 279 millones de pesos para generar unos ingresos de 355 millones. Es decir, tengo un ROI del 27%. ¿Vale? El 10% de mi inversión genera el 66% de mis ventas. Es decir, sí, puede que esté siendo eficaz, pero no estoy siendo eficiente. Está siendo eficiente una inversión mínima. El 90% de mi dinero lo estoy tirando. Si yo tomara este dinero y lo empleara de otra forma, seguramente obtendría un mejor rendimiento. Es decir, sí, tengo mi objetivo, pero lo puedo hacer mucho mejor, claramente. ¿Vale? Es muy importante saber diferenciar esos dos conceptos. ¿Vale? Porque debemos partir, por un lado, de la eficacia y estudiar la eficiencia para poder crecer. Es decir, yo está claro que tengo que tener un mínimo para cumplir mi objetivo. Defino que soy eficaz a partir de un porcentaje X, pero ahora bien, si voy mejorando mi eficiencia, ya solo como ver mi eficacia va a ir subiendo. Si yo no mejoro mi eficiencia, seguramente no voy a poder hacer nada con la mejora de mis metas. Entonces es muy importante saber esas dos cosas, ¿vale? Para mejorar la eficiencia, ¿qué tenemos que hacer? Un poco como hemos visto ahora, hemos dividido la información un poco más, ¿vale? Tenemos que segmentar la información, es decir, no ver cosas en global, sino intentar sacar pequeños puntos, ¿vale? Y saber combinar la información de la forma apropiada. Un poco lo que vimos antes con la trampa estadística, ¿vale? No es lo mismo tener un dato que tener tres, mezclarlos y ver qué está pasando ahí. Me va a dar un contexto mucho mayor de lo que estoy pasando, ¿vale? Entonces, para poder tener datos relevantes, tengo que hacer un doble clic sobre la información, siempre. No me puedo quedar en la superficie. La segmentación, básicamente, es dividir la información en grupos que tengan algún atributo común. Es decir, yo puedo separar la información por hombres y mujeres, o por mayores de 18 años y menores. Puedo dividir la información entre chilenos, colombianos, españoles. Una segmentación, los grupos que tengan atributos en comunes, para saber qué es lo que a ellos les afecta, qué es a ellos lo que les funciona y a otros no, para saber, aprender cómo puedo mejorar, ¿vale? Y combinar lo que hemos dicho. Al final yo voy a combinar estos segmentos, voy a mirar dos datos, los voy a cruzar y voy a poder ver una relación de lo que está pasando. Vamos a un caso real. De nuevo mi campaña de AdWords maravillosa, esta que hemos visto antes. Si yo me centro en la campaña, bueno, el resto de campañas estas que tenía un ROI del 27%, donde estoy invirtiendo todo mi dinero, y empiezo a desglosar
por ejemplo, la keyword desde la que me está llegando el tráfico, ¿vale? Voy a ver, por ejemplo, que el ROI de palabras como celulares es negativo. Y estoy invirtiendo 8 millones de pesos ahí. Es decir, estoy invirtiendo 8 millones de pesos, de los cuales estoy perdiendo dinero. Vamos a ver, por ejemplo, que muebles, por ejemplo, tengo un ROI del 33%. Es decir, es una campaña que claramente puede mejorar, pero por lo menos no estoy tirando el dinero directamente, ¿vale? Entonces, esta es una preocupación mayor que la otra. Si quiero empezar, podría empezar por esta, claramente antes que esta. Tengo por aquí otra, que es Samsung Galaxy o neumáticos, ¿vale? Que tienen un ROI del menos 60%, casi. Obviamente, esas dos campañas también me están haciendo perder dinero. Ahora bien, lo que hemos dicho antes, no podemos mirar solo el ROI para tomar una decisión de qué tengo que hacer. También tengo que tomar otra variable para saber un poco qué información puedo sacar de ahí. Si comparamos el ROI con el coste, por ejemplo, yo en el ROI he dicho que, por ejemplo, neumáticos y Samsung Galaxy eran los que peor ROI tenían, ¿vale? Y serían a lo mejor los problemas que yo voy a atajar primero. Pero si me fijo a lo mejor en el coste o la inversión que estoy haciendo en cada una de esas palabras, me voy a fijar que, por ejemplo, celulares y Samsung Galaxy tienen una inversión muy grande comparado con neumáticos. Es decir, para mí va a ser mucho más interesante empezar por celulares, por ejemplo, que por el resto, porque ahí voy a reducir mi coste mucho más que si me pongo a trabajar con neumáticos, que estoy gastando mucho dinero. Es decir, mis prioridades, si comparo dos estadísticas distintas, van a variar y me van a hacer poder ser más eficiente de una mejor forma, ¿vale? Así decir. Otro concepto que tenemos que tener claro es correlación y causalidad, ¿vale? A la hora de analizar tenemos que tener muy claro que estas dos cosas son diferentes. Ahora os explico qué es cada cosa, ¿vale? Porque la correlación es un comportamiento a lo mejor similar entre dos elementos. Sin embargo, la causalidad es lo que me va a decir qué es lo que... O sea, es decir, imaginemos... No sé si tengo un ejemplo aquí. Sí, mira, tengo un ejemplo de correlación y causalidad que va a ser más fácil que esto. ¿Vale? Esto también son datos reales, ¿vale? Yo tengo por un lado la temperatura global de la Tierra desde hace no sé cuántos años hasta ahora. Eso del Pastafari. Sí. Vale, yo tengo la temperatura media de la Tierra en 1820, 60, tal, no sé. Y el número de piratas que existían en el mundo, por ejemplo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, podría ver una correlación entre la temperatura media global de la Tierra y el número de piratas que existen. Es decir, cuando había más piratas, la temperatura de la Tierra era más baja. Sin embargo, ahora que hay menos piratas, la temperatura ha subido. Yo ahí podría sacar una conclusión errónea de que necesitaría potenciar la profesión de piratas para bajar el calentamiento global, porque hay una correlación clara entre las dos. Sin embargo, la causa que está generando que suba la temperatura de la Tierra y que decrezca el número de piratas no es la misma. Son cosas que están correlacionadas, pero que no tienen una misma causa. Bueno, precisión y significancia es otro concepto que quiero aclarar, ¿vale? Tener precisión sobre algo es importante, siempre tenemos que intentar ser lo más precisos posibles cuando hacemos nuestro análisis, pero también tenemos que saber que no siempre ser muy preciso es mejor. Es decir, ya a lo mejor estoy viendo que en mi sitio web estoy perdiendo dinero con estas palabras clave y puedo decir, oye, voy a analizar mucho mejor qué es lo que está pasando, qué tal, no sé qué, y a lo mejor me demoro un año en saber qué es lo que está pasando y sigo perdiendo dinero. Hay veces que ya solo el ver un resultado tiene suficiente significancia para saber que tengo que hacer algo, tengo que tomar una decisión, actuar rápido antes de saber todo lo que está pasando. Aquí vemos un ejemplo, no es lo mismo decir una tonelada de peso se aproxima a tu cabeza a 45 metros por segundo que decir cuidado. En este caso, si yo le digo esto, la persona acaba aplastada, si yo le digo cuidado, la persona va a salir corriendo, va a actuar, va a salvar su vida.
¿no? Y va al final poder actuar más adelante de una mejor forma. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta aquí, que va muy de la mano con la analítica y que hay que tener mucho cuidado, es cómo visualizo los datos, ¿vale? La visualización de datos es muy importante, igual que cómo tengo el contexto de lo que estoy viendo. Esto es un proverbio indio que dice, bueno, ponen a 4 faquires ciegos delante de un elefante y cada uno interpreta una cosa distinta, ¿vale? Porque por ejemplo, está ciego, empieza a tocar la trompa y dice que, vale, eso para él es una serpiente, se toca la oreja y dice parece un abanico, toca la tripa, como está caliente, dice parece una hoguera, algo que está caliente. Sin embargo, coge la pierna y dice esto parece un árbol, el tronco de un árbol. Bien, necesitamos tener un contexto global de todo lo que está pasando y para esto funcionan muy bien los temas de visualización para entender lo que está pasando. Yo necesito saber que lo que estoy viendo es un elefante para poder determinar qué es lo que está pasando. Entonces, la visualización de datos es importante y vamos a ver aquí un ejemplo de 2 visualizaciones claramente mal y bien hechas, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿vale?, las hipotecas según algunos estados de Estados Unidos y podemos ver que es la misma información representada en un mapa con un pie chart de cada una de las regiones y sin embargo aquí voy a tener un listado gráfico con cómo se distribuyen estas deudas. Si yo, por ejemplo, quisiera comparar la deuda de Texas con la del estado de Nueva York, claramente tendría que estar ahí mirando, la gráfica no sería muy representativa porque no la tengo una al lado de la otra. Si quiero comparar ya 3, el análisis se complica mucho más, ¿vale? Sin embargo, si lo tengo de esta forma, puedo ver, mira, pues las hipotecas, los préstamos en rojo, el máximo es Nueva York, que es el que tiene más alto, en verde, ¿sí?, también Idaho es el que tiene el verde mejor, ¿vale? Idaho es bueno, Nueva York es malo, aquí lo veo bastante rápido, sin embargo aquí no lo voy a averiguar en la vida, ¿vale? Entonces es muy importante cómo visualizo la información, ¿vale? Algo que tenemos que tener en cuenta y... bueno. Vale. Otro tema. Tipos de análisis que existen dentro de la analítica. Tenemos 3 tipos de análisis, a grandes rasgos, luego puedes desglosar si quieres más, pero estos son los principales. Está el descriptivo, ¿vale?, que me ayuda a entender cómo van las cosas, en qué dirección están yendo. Está el predictivo, que me ayuda a definir qué es lo que va a pasar, ¿vale?, me ayuda a predecir resultados posibles. Y el tercer tipo de análisis sería el prescriptivo, ¿vale?, que sería el que te sugiere qué es lo que hacer. Estos 2 tipos de análisis se pueden hacer con la tecnología muy fácilmente, ¿vale? Sin embargo, el prescriptivo, que es el que te sugiere, es más complicado. Sí que hay herramientas que te hacen recomendaciones sobre lo que hacer, pero muchas veces las herramientas no tienen todo el contexto, toda la información o la capacidad de saber qué resultados tienen que mezclar para hacer una recomendación para tener un plan de acción para el futuro. Y esta parte de aquí es la que al final la gente tiene que hacer, es decir, estos 2 deberíamos darlos por supuesto, que nuestras herramientas nos los van a dar, y aquí es donde deberíamos trabajar nosotros, en el prescriptivo, en decirle al cliente lo que tú tienes que hacer ahora es esto. Esto él lo puede ver en la herramienta, lo puedes ver tú. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Descriptivo sería el 50 de mis visitas el 50 de las visitas que llegan a mi sitio llega sin consumir más de un contenido cada vez que llegan, es decir, llegan, ven una página y se van. Del resto, es decir, del 50% restante, el 10% acaban contactando conmigo, es decir, rellenan el formulario de contacto. Mi tasa de conversión es del 5%. Eso es un dato descriptivo totalmente, yo no estoy opinando, yo solo estoy diciendo lo que está pasando. Predictivo. Yo podría decir,
si reduzco la tasa de rebote en un 30%, nuestra tasa de conversión aumentaría un 40%. Mi tasa de conversión crecería un 7%. Es decir, si yo en vez del 50% de la gente que se vaya, logro reducir esto al 30%, voy a tener un 20% más de personas que van a acabar convirtiendo, digamos, por lógica. Pueden pasar muchas cosas, obviamente, lo cual haría que mi tasa de conversión creciera. ¿Vale? Eso es algo predictivo. Prescriptivo sería sugerirle cómo hacerlo, es decir, bien, quiero bajar mi tasa de rebote al 30%, muy bien, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Pues para aumentar la tasa de conversión en un 40% debemos hacer, por ejemplo, un rediseño en la página que potencie la página de contacto, poner un botón más grande aquí, de otro color, de lo que sea, que haga que la gente quiera hacer nuestro call to action. De forma que el usuario se ponga en contacto con nosotros. La determinación puede ser poner más información que le dé al contacto la información suficiente para que sepa que este es el servicio que él necesita para mejorar su negocio. ¿Vale? Ese sería prescriptivo, decirle qué es lo que tiene que hacer. Vale. Vamos a hacer aquí un ejemplo de análisis con datos reales. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, viera esta tabla, tengo unos productos que vendo y unos ingresos. ¿Vale? Si yo miro los ingresos, podría decir, oye, tengo aquí camisetas que me están trayendo muchos ingresos, muy bien, y las chaquetas que me están trayendo también muchos ingresos. Si yo tengo esta información, diría, oye, vamos a por las camisetas y a por las chaquetas claramente, vamos a invertir ahí, vamos a potenciar esto, vamos a empezar a hacer los ajustes ahí. Si yo ahora meto otro dato de por medio y veo la tasa de conversión, de repente, como lo que opinaba antes, a lo mejor cambia. Las camisetas venden 400, pero tengo una tasa de conversión bastante baja. Ahí está claro que tengo que hacer algo para subir esa tasa de conversión. Ahora bien, por ejemplo, las chaquetas, que era un elemento que vendía bastante, tiene una tasa de conversión del 3,5%. Es decir, este artículo parece que tiene, digamos, un potencial bastante grande. O sea, a lo mejor aquí invierto más y sigo manteniendo mi tasa de conversión, mis ventas van a ser mucho mejor que si me pongo aquí a invertir dinero que la gente no convierte casi. O lo mismo, las camisas también tienen una buena tasa de conversión. A lo mejor las faldas, que tienen una tasa de conversión muy grande, pero estoy vendiendo poco, no me interesa tanto, a lo mejor porque es un producto menor para mí, no lo sé. Pero, digamos, mi perspectiva cambia después de esto. Si ahora vemos, por ejemplo, la evolución de mis ventas del año pasado a este, podemos ver una información ya más distinta. Es decir, podemos ver como las camisetas efectivamente generan muchos ingresos, pero la evolución de sus ventas va creciendo. Es decir, es un producto que parece estancado. Sin embargo, oye, las faldas, que no daba nada por ellos, pues me están creciendo un 120% respecto al año pasado. Este dato que no consideraba muy importante, ahora de repente tiene una importancia mayor. ¿Vale? El siguiente paso del análisis, una vez tengo los datos, he comparado, he visto tal, voy a graficarlo de forma que yo pueda entender mejor la información de lo que está pasando. Esto sería un gráfico, por así decirlo, en 3 dimensiones, aunque solo hay 2, pero tenemos los ejes y luego el tamaño de los círculos para tener, digamos, ahí un tercer eje imaginar, no sé cómo decirlo. Y puedo hacer un análisis como este. Tenemos elementos estrella del año, ¿vale? Que son los que tienen una alta evolución de ingresos y una tasa de conversión alta, que pueden ser las faldas y las camisas. Es decir, a lo mejor estos no me generan muchas ventas, pero que sí que tienen una alta tasa de conversión y han evolucionado muy bien durante este año. Esto a lo mejor podrían ser los elementos que yo quiera potenciar más este año, porque son claramente unos productos en crecimiento y que si invierto en ellos posiblemente va a crecer más. Voy a tener elementos vaca, que tienen poca evolución de ingresos y una tasa de conversión alta,
aquí a lo mejor, que, bueno, tenemos las chaquetas y los jerseys, serían estos. A lo mejor aquí, por ejemplo, puedo estar pensando que mi problema es un problema de visibilidad de estos productos. A lo mejor necesito ponerlos en la home para que la gente los vea más, debería hacer una campaña con ellos para que la gente sepa de su existencia, porque tienen una buena tasa y si llevo a más gente, posiblemente voy a vender más. Luego tengo unos elementos interrogantes, que en este caso serían los pantalones y los zapatos, que no sé muy bien lo que está pasando porque tienen una evolución alta de los ingresos, pero tienen una tasa de conversión baja. Ahí podría pensar, oye, ¿qué está pasando? A lo mejor el landing no está correcto, tengo que mejorar, no sé, su fotografía, tengo que poner una descripción más detallada de ellos porque la gente está claro que le interesa porque se van comprando cada vez más, pero la tasa de conversión es baja, entonces tengo que saber qué pasa ahí. Y luego tengo los elementos perro, que serían que tienen poca evolución de ingresos, poca tasa de conversión, pero que me generan mucho dinero por ahora. Entonces ahí, obviamente es algo que tengo que mantener porque me genera muchos ingresos, pero tampoco voy a preocuparme mucho de qué puedo hacer a lo mejor ahí en un principio, porque tengo aquí muchas posibilidades de acción que tienen más futuro. Es decir, yo cada peso que invierta en faldas seguramente va a sacar un mejor rendimiento de lo que vaya a hacer si invierto en camisetas. Entonces voy a intentar atacar seguramente esto, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo al principio teníamos solo ingresos, hemos metido la tasa de conversión, hemos visto la evolución, lo hemos graficado de forma que lo podamos entender y al final hemos tomado una decisión, unas formas de actuar que posiblemente serían muy distintas de las que hubiéramos hecho de cualquier otra forma. Por lo tanto, es muy importante seguir todos estos pasos y llegar a este tipo de análisis finalmente, ¿vale? Bueno. Parte 3, está le he metido sobre todo porque a la gente siempre habla mucho de ellos y es un elemento importante, ¿vale? Entonces le he hecho una sección solo para ello. Un embudo, sabemos cómo es un embudo, ¿no? Un embudo va así. Entonces, yo tengo un paso inicial donde llega todo el mundo, pero cada vez que voy pasando paso a paso, la gente se va yendo en el camino y digamos, al público al que voy alcanzando, según va avanzando el tubo, va siendo menor. Por eso se llama funnel, porque empiezo con un grupo así de gente y voy decreciendo. Y esos serían los pasos que tiene que dar la gente hasta la conversión. ¿Vale? Es importante saber que el funnel, tú puedes hacer funnels de muchas cosas. Por ejemplo, tú puedes ver un funnel desde que una persona entra a tu sitio hasta que compra, tú puedes hacer un funnel solo de tu proceso de checkout, tú puedes hacer un funnel para un objetivo secundario que puede ser, no sé, los pasos que hay por el registro de usuarios. Entonces es importante saber que no todo es cuánta gente entra, cuánto termina un objetivo primario, sino que hay muchas otras alternativas de cosas que medir. Y a veces no es bueno medir solo lo grande, sino que puedes parcializar toda esta información. ¿Vale? Entonces el embudo básicamente se centra en los 4 pilares de la analítica. Por un lado, tienes la captación, ¿vale? Que es toda la gente que te está llegando por los distintos canales. ¿Vale? Esa sería la primera parte del embudo, es me va a llegar mucha gente, si yo tengo muchas fuentes, invierto mucho, lo que sea, me va a llegar más gente por aquí. Mi embudo va a ser muy grande. Tenemos el segundo pilar de la analítica, que es la activación, ¿vale? Que sería no la cantidad de gente, sino la calidad de la gente. Es decir, cuando llega una persona, si se va, para mí es una persona de poca calidad, porque no ha hecho nada. Sin embargo, si yo le doy un buen contenido, tengo un buen diseño, tengo una buena usabilidad dentro de la página, estoy trabajando en ese aspecto, posiblemente voy a tener mejor calidad y mi embudo, en vez de a lo mejor que haga así, va a seguir creciendo así orgánicamente, no voy a perder a mucha gente en ese paso. Luego tenemos la conversión final, que como he dicho antes, hay varios objetivos que puedo tener, pueden ser transaccionales o no transaccionales, o que tengan una transaccionalidad indirecta. ¿Vale? Eso sería otro paso del embudo. Los he traído, les he convencido para que se queden, me compran, sería un tercer paso, y luego tenemos que una vez el embudo en principio, aunque ya lo he acabado cuando me han comprado, ¿vale? Tengo un tema de retención que también es importante analizar,
que también es importante para nuestro embudo, porque una persona, una vez acaba la compra, tengo que intentar que vuelva a venir, no quiero que compre y se vaya. A lo mejor hay algún servicio que sí es así, no lo sé, pero idealmente todo servicio sería que esa persona lo siguiera comprando, lo siguiera consumiendo y me siguiera dando más rentabilidad. ¿Vale? Entonces el embudo, básicamente, como he dicho, tenemos la cantidad de gente que viene, la calidad, voy a ir perdiendo ahí, si mi calidad es buena o mala, voy a perder gente en ese tramo. El objetivo, pues a lo mejor ahí tengo un proceso de checkout complicado, o el producto que doy no es atractivo, o no tengo disponibilidad de producto y pierdo a la gente ahí, eso es otro paso del embudo. Y luego tenemos la retención final, que es saber si ese usuario va a volver luego. Y estos serían los 4 pilares de la analítica, ¿vale? Y bueno, aquí vemos eso en forma de embudo, ¿no? Que sería, tengo a gente desconocida que llega, la traigo, una vez ha llegado a mi sitio se convierte en una visita, una vez está en mi sitio interactúa, a lo mejor hace una conversión intermedia, por ejemplo rellena un formulario, me da su correo y le puedo empezar a contactar, se convierte en un prospecto para mí, ya tengo su correo, ya le puedo empezar a dar información para que vaya volviendo, no le he perdido, todavía tengo ahí posibilidades. Luego tengo la fase de cierre, le convierto en un cliente, después de mandarle muchos mails o lo que sea, le he convencido y ha querido comprar mi producto. Y finalmente le tengo que encantar, le tengo que convencer de que una vez ya ha comprado, vuelva a comprar o le diga a sus amigos que compren, porque el servicio que hago es bueno, y me traiga más gente por aquí. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirven los embudos? Pues un embudo nos permite un poco saber qué es lo que está pasando en este proceso, dónde estoy fallando. Estoy fallando en la fase de atraer, estoy fallando en la fase de convertir en prospectos, de retener, estoy fallando en la fase de convertir o estoy fallando en la fase de evangelización. Entonces los embudos nos muestran un poco gráficamente qué es lo que está pasando. ¿Vale? Tenemos este tipo de embudo, ¿vale? Este embudo claramente lo que nos está indicando es, está llegando mucha gente, pero en mi segundo paso todo el mundo ya se ha ido, es decir, traigo a gente, bien, mi campaña, no sé, en el Mercurio está funcionando muy bien porque la gente está llegando a mi sitio, pero está claro que la gente llega y no le interesa lo que le estoy diciendo y se está yendo. Es decir, vale, traigo a la gente, pero o bien mi sitio está mal, o bien la gente que traigo no vale para nada. Si yo estoy analizando y me encuentro un embudo como este, puedo decir, oye, estoy atrayendo a la gente está viniendo, se está quedando en mi sitio, ¿vale? Parece que yo le estoy dando lo que quiere, en principio, parece que la información que le muestro es buena, parece que navega bien, no se pierde, pero ¿qué pasa aquí? No está comprando, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor mi problema es en este caso no la información que estoy dando, sino el proceso de checkout que no funciona, que es muy complicado. Estoy pidiendo datos que el usuario no sabe darme, que a lo mejor no quiere darme porque son demasiado comprometidos. Entonces ahí voy a analizar otra sección que no es la parte que voy a analizar si tengo este embudo. Y luego tenemos el embudo ideal, por así decirlo, que sería un embudo que más o menos va decreciendo de forma orgánica. Cuanto más ancho sea, mejor, pero digamos un embudo en el que no tengo, digamos, estas caídas repentinas en mis pasos. Si yo consigo un embudo así, ¿vale? Idealmente lo que debería pasar es que si yo meto a más gente por aquí de calidad, no empiezo a traer a gente de la India o de China, sino que traigo a gente que realmente le vaya a interesar mi producto que vendo aquí en Chile, posiblemente, como todos los elementos que hay debajo de eso funcionan, voy a seguir vendiendo más, voy a seguir vendiendo más, voy a seguir vendiendo más, y mi embudo va a crecer proporcionalmente, no va a hacer así. Vamos a ver un ejemplo real de embudos que hicimos aquí, ¿vale? En este caso fue el análisis de un embudo que se hizo en una página que teníamos un proceso de checkout para desktop, un proceso de checkout para el móvil, ¿vale? Y vimos, por ejemplo, que en el primer paso del funnel la gente llegaban, comenzaban el registro, ¿vale? Tenemos un segundo paso, ¿vale? Que era que metieran sus datos, se registrasen, no sé.
¿vale? Que más o menos funcionan a la par. Luego tenemos un tercer paso, que era que seleccionaran el producto del despacho, no sé, pues fuera un tercer paso, y finalmente que compraran. Si aquí podemos ver que, por ejemplo, en el desktop paso del 61 al 47%, sin embargo aquí paso del 62 al 40%. Es decir, hasta aquí se estaban comportando de forma muy similar, sin embargo, en móvil está pasando algo, claramente, porque en móvil la gente está fallando. Vale, yo aquí puedo hacer un análisis y decir, oye, mira, yo he estado viendo que en el mercado en el que estoy trabajando, la gente que utiliza el celular debería convertir más que la gente que utiliza desktop, por lo tanto, esto es un fallo mío. O podría decir, es que según el producto que yo estoy ofreciendo, el servicio que yo doy, es lógico que la gente en desktop acabe convirtiendo, pero la gente en móvil no. ¿Vale? En este caso, como era el análisis del flujo que estamos viendo, era solo el proceso de checkout final, esto debería ser bastante similar, incluso por lo que vimos en el análisis, según el sector en el que estábamos, esto incluso debería ser mayor, porque la gente que utiliza el celular es más propensa a acabar ahí que la gente que está haciéndolo desde un desktop, posiblemente, porque la persona que está en el celular es porque realmente necesita eso en ese momento y la del desktop posiblemente esté jugueteando o lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que se hizo? Se sometió a estudio este funnel, se ejecutaron ciertas herramientas para ver qué es lo que estaba pasando, se hizo un estudio más en profundidad y nos dimos cuenta de que había un problema, ¿vale? Y es que en este caso era que cuando tú entrabas en el móvil, empezabas a reservar una hora, llegabas a una zona de confirmación en el que el confirmar tu hora no se veía. Es decir, yo en mi pantalla de celular llegaba y aquí veía David, tal, tiene reserva esta hora, bla, 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 bla. Y debajo, si yo hacía scroll, había un ¿quieres confirmar? Sí. ¿Qué pasa? El usuario no veía eso, decía, ¿tienes hora con esta persona? Perfecto, he acabado, ya he reservado, me voy. Y la gente no confirmaba su reserva. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se dio la vuelta al formato y se puso el botón más arriba para que el usuario lo vea. Simplemente con ese cambio se logró cambiar la tasa de conversión en móvil del 40% al 56%, es decir, un crecimiento muy, muy significativo. Bueno, el caso es que al final la analítica no se trata de que al final lo que vayas a hacer sea algo complicado o sea algo fácil al final, la solución que vas a encontrar, sino que vas a encontrar la razón y vas a solucionarlo. Si es cambiar el sitio, pues peor. Si es simplemente cambiar de posición un elemento, pues es una solución fácil que puedes aplicar. También la analítica nos sirve para saber estas cosas. A lo mejor yo empiezo a analizar esto y me doy cuenta de 4 elementos que me están perjudicando y digo, oye, mira, este lo puedo hacer ya, es un quick win, sin embargo este voy a necesitar invertir mucho, voy a dejarlo para después porque además a lo mejor tampoco es tan relevante. Entonces puedo también ahí definir cuáles son mi orden de prioridades. ¿Vale? Más cosas que vimos en funnels. Por ejemplo, pudimos ver que teniendo un funnel desktop y un funnel para móvil, podíamos ver una cosa muy extraña, y es que veo que los móviles llegaban y convertían bien, ¿vale? A una tasa de conversión del 4%, sin embargo en mi versión desktop puedo ver como había bastantes móviles que estaban llegando con una tasa de conversión bastante baja, es decir, la versión, esta tasa que hemos visto aquí antes, esta de aquí tiene otro problema, ya no es solo el botón, sino que hay mucha gente que está llegando a mi pantalla desktop desde el móvil. Si yo tengo optimizado una página para el móvil, es porque realmente ayuda al usuario a completar. Aquí se ve muy claramente, la gente que entra en móvil a mi plataforma de reserva del desktop, el usuario es realmente complejo reservar ahí. Por eso todo el mundo se está yendo, mientras aquí convierten al 8, al 5
mi desktop y mi tablet, mi móvil convierte a una tasa del 1%. Sin embargo, cuando entran por subfunnel, convierten al 4%. Es decir, eso es otro análisis que ya no es que hay un problema en mi flujo en sí, sino que la gente cuando llega a donde no debe llegar. Eso es otro análisis que podemos sacar de esto. ¿Vale? Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que si nos fijamos aquí, tenemos la reserva con éxito y la reserva con éxito móvil. Si nos fijamos, la gente que venía desde dispositivos móviles a través de tráfico orgánico llegaban todos a la versión no móvil. Sin embargo, la gente que venía directo sí que llegaba a la versión móvil. Ahí nos dimos cuenta que la gente que desde Google buscaba reservar una hora, pulsaban y les llevaba al desktop, no saltaba a la versión móvil. Para finalizar, creo que esta es la última parte, no sé, son un poco hablar de las herramientas analíticas. Vale, en un inicio, cuando empezó la analítica, bueno, muy poca gente tenía una herramienta analítica, eran costosas, hasta que llegó Google y creó una herramienta que era gratuita y todo el mundo podía utilizar, y a partir de entonces mucha gente empezó a hacer análisis de datos. Google lo hizo gratis, pero todos sabemos que tenía algún fin oculto por detrás. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora cada vez la analítica es más compleja, divertida, según lo veas. ¿Vale? Tenemos multicanal, tenemos multidispositivos, tenemos multieventos. Es decir, ya no es solo un usuario allegado. El usuario puede llegar de una red social, puede llegar de un buscador, puede llegar directamente. La red social puede tener una segmentación de personas totalmente diferente de un lado y de otro, y no va a ser lo mismo una persona que me llega de Facebook que me llega de LinkedIn, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, tengo cosas más complicadas que analizar. Tenemos multidispositivos, no es lo mismo un usuario que entra desde su desktop, que entra desde el móvil, que entra desde el tablet, como hemos visto. Cada usuario necesita su análisis individualizado. Tenemos multieventos, que es básicamente en el móvil, ya no es solo un usuario visita esta página, va esta, sino que se me abre un lightbox, que es un vídeo que a lo mejor me interesa analizar el número de reproducciones que tiene, a lo mejor me interesa saber cuántos formularios se han completado, cuántos likes he recibido, tenemos muchos eventos que medir, ¿vale? Que antes no se medían. También las herramientas han evolucionado. Antes teníamos Analytics, ¿vale? Analytics cambió, se convirtió en Universal Analytics para intentar hacer una mejor función de todo este cambio que hemos visto. Luego, para simplificar la vida, creó Tag Manager. Luego hay otras herramientas, tenemos Adobe Analytics, tenemos Oracle Business Analytics, tenemos la herramienta de analítica de IBM, que se llama Única, creo. Tenemos analítica no solo de nuestro sitio, tenemos Facebook Insights, que analiza nuestro perfil, nuestra página de Facebook. Tenemos Twitter Analytics, que analiza a nuestros usuarios en Twitter. Tenemos analíticas de YouTube. Tenemos Social Bakers, que hace analítica de distintas redes sociales. Pero no solo nos quedamos con este tipo de herramientas que analizan a los usuarios de una forma u otra, sino que tenemos herramientas de A/B testing, en el que podemos hacer pruebas de qué pasa si hago esto, si hago esto. ¿Todos saben lo que es un A/B testing aquí, o no? Vale, un A/B testing básicamente es, tú imagínate, tienes una ficha de producto y no convierte tan bien como tú pudieras desear. Entonces haces un análisis y dices, oye, mira, yo según lo que he visto creo que el problema es que la gente no está dando al botón comprar porque es demasiado pequeño. ¿Qué te parece si hacemos un cambio? Hacemos el botón más grande y lo pintamos de azul, porque ahora mismo es gris. Entonces yo creo que el azul va a impactar, la gente lo va a ver y va a quererlo pulsar. Entonces un A/B testing lo que hace es que tú haces ese cambio y mantienes tu sitio original. Y le pones al usuario A que entra, le muestras el sitio original, al usuario B el nuevo, al usuario C el original, al D el nuevo. Divides tu tráfico al 50% o el 60-40, como veas.
y al final analizas cuál de los dos tiene una mejor tasa de conversión. Pasado una semana, después de que hayan pasado 100.000 personas por ahí, dices, oye, mira, el del botón azul, la tasa de conversión es del 8%, sin embargo el botón gris es del 1%. Vamos a cambiar al botón azul. ¿Vale? Entonces es una herramienta que te permite simultanear dos páginas y ver cuál funciona, porque muchas veces, o siempre, en la mayoría de los casos, muchas de las cosas que tú dices que pueden o no funcionar son a sentimiento, puedes tener una base analítica por detrás, pero a lo mejor lo que tú predices que va a pasar si haces el cambio no es así. Entonces es una herramienta que te permite probar y no arriesgarte a hacer un cambio que a lo mejor no funciona, sino a lo mejor te dices, mira, al 80% se lo voy a mostrar tal cual y solo al 20% le voy a mostrar esta nueva versión. Así, si no funciona, no me voy a ir para abajo, sino que me voy a mantener, no va a tener una gran repercusión. Tenemos heatmaps. Heatmaps, hay distintos tipos de heatmaps. Están heatmap según cómo mueve el usuario el ratón. Vemos aquí una página de Google, ¿vale? Y me indica qué es lo que está haciendo el usuario. Heatmap es un mapa de calor, la traducción. Entonces, rojo es lo que la gente más ve por donde pasa el ratón con más frecuencia. Naranja, amarillo, verde, azul, va bajando la intensidad. Y los puntos estos es donde la gente hace clic. Entonces yo estoy viendo claramente que la atención del usuario se centra en los primeros resultados de búsqueda. Vimos un ejemplo, no lo he traído, pero que era muy significativo, que era una ficha de producto en el que tú ves que, por ejemplo, tienes la descripción del producto con unos bullets a la izquierda de la imagen del producto y ves que la gente hace clic ahí, sobre todo en una de las especificaciones del producto. Sin embargo, eso era texto, no era un link. Y tú ves que la gente está intentando hacer clic porque le interesa esa funcionalidad. Pues si ves eso, dices, pues voy a poner aquí un link. Incluso si veo que la gente hace clic en esta funcionalidad, será porque es la que más dudas tiene o la que más le interesa. Voy a ponerla arriba en vez de la otra, porque seguramente a lo mejor convenzco a más gente de esa forma. Luego tenemos analítica en tiempo real, que es básicamente, esto lo utilizan mucho en el Black Friday, así es, como cuánta gente hay ahora mismo en este momento comprando, en qué páginas están. Esto te ayuda a predecir, por ejemplo, si noto de repente que mi número llega a 1500, mi sitio va a caer, voy a contratar más servidor, porque si no voy a perder todas las ventas que haga. Entonces el real time nos permite ver esa información a tiempo real. Tenemos form testers, ¿vale? Que esta es otra herramienta, por ejemplo, importante en procesos de checkout, por ejemplo, que te miden cuando un usuario empieza a completar un formulario, cuánto tiempo tarda en cada campo, si los usuarios han rellenado solo los 3 primeros, te va a indicar, mira, en el cuarto tantas personas se han ido, o se han ido durante el quinto. Esto, por ejemplo, nos va a poder identificar, yo qué sé, si tenemos un formulario de registro y estamos pidiendo el root y le pedimos que ponga los puntos, el guión y todo eso, la gente lo va a intentar completar, le va a dar error, lo va a volver a intentar, le va a dar error. Entonces nos vamos a dar cuenta de que tenemos que simplificar y el root que escriba lo que sea y ya le doy yo el formato, por ejemplo. Los form testers sirven un poco para eso. Y luego tenemos una herramienta que es también bastante potente, pero que tiene un análisis más en profundidad y que hay que utilizar un poco con más cabeza, que es directamente grabar la sesión del usuario. Imagínate que en el caso de... Yo he pasado un form tester, ¿vale? Y me doy cuenta que en el campo root, el DNI, imaginemos que yo estoy viendo que ahí la gente se está viendo, pero no entiendo por qué. O sea, a lo mejor digo, oye, en esta pantalla grábame qué está pasando. Y a lo mejor esta herramienta lo que te va a grabar es, vas a ver al usuario escribir 20 veces el root mal e irse porque ya está cansado y dice, paso, me a otro lado que no me pidan este dato que no sé lo que es. A mí me pasó cuando llegué. En definitiva, que hemos empezado de algo pequeño, cada vez hay más herramientas que nos hacen poder hacer análisis en mayor profundidad, pero que también llevan más tiempo, llevan una mayor inversión, más complejidad, pero que podemos obtener mejores resultados. Y bueno,
eso en principio es todo. Gracias por venir.